Bien, me dicen si se logra ver, sí. Sí se logra ver. Sí, se ve por Gracias. pantalla. Entonces, vamos a hablar sobre principalmente adenocarcinoma gástrico, que es el más frecuente y de eso se va a tratar, ¿ya? Es el 95% de todos los cánceres que se dan en el estómago, por ejemplo. Aparte puedes tener al linfoma MALT, ¿no? Que es bastante conocido por el Helicobacter pylori, pero el adenocarcinoma va a ser el principal. Y de este vamos a hablar. Entonces, es un proceso maligno, eso lo sabemos, ¿no? Es una neoplasia muy frecuente en el estómago y representa el 90% de los cánceres gástricos. Vamos a tener diferentes tipos, pero primero les quiero hablar bastante sobre la historia natural de esta enfermedad, es decir, la cascada de Pelayo-Correa, que es así se conoce. Entonces, cuando les digan cuál es la cascada de Pelayo-Correa, empecé. Vamos a hablar sobre la historia natural del adenocarcinoma gástrico, del cáncer gástrico. Tiene una lesión premaligna. ¿Cuál va a ser esa lesión premaligna? ¿La saben? Aquí está. A ver. La lesión premaligna, es decir, la que va a ser su precursora de todo el cáncer gástrico, va a ser la gastritis crónica atrófica. ¿Ya? Esa es la lesión premaligna, gastritis crónica atrófica. Pero nosotros tenemos que a partir de esto, antes tenía que haber una gastritis crónica. Y antes, bueno, una gastritis, una lesión, mejor dicho. Tenemos una mucosa gástrica normal, luego existe una lesión, que puede ser el Helicobacter pylori, por ejemplo, y esto provoca una gastritis crónica. La gastritis crónica puede ser gastritis crónica no atrófica y atrófica. Muchas pueden ser no atrófica y pueden pasar o convertirse en un linfoma tipo mal. De repente pueden ser simplemente no atrófica y convertirse en una úlcera duodenal, en una úlcera, ¿no? Pueden ulcerarse. Pero parte de esta gastritis crónica es la gastritis crónica atrófica, que es predominantemente en cuerpo, precisamente porque va a ser debido al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiende a dañar en primer lugar el antro y luego pasa al cuerpo, ¿ya? Así va a ser lo que tienen que recordar de esto. El Helicobacter pylori principalmente ataca, lesiona el antro y luego el cuerpo. Bien, entonces, la gastritis crónica atrófica va a ser la lesión premaligna para el cáncer gástrico. Después va a haber una metaplasia, es decir, la composición va a cambiar. Este epitelio del estómago va a cambiar, va a haber una metaplasia intestinal, luego una displasia, que es el crecimiento excesivo y desordenado de las células, y posteriormente un cáncer gástrico. Esa es la historia natural o la cascada de Pelayo-Correa, que va a decirnos cómo funciona, cómo va en la progresión al cáncer gástrico. Gastritis crónica trófica, luego metaplasia intestinal y posteriormente la displasia. La displasia y al final el cáncer gástrico. Listo. Entonces, también tenemos, me falta decirles que después o al costado, ¿no? También otros tipos de cáncer gástrico van a ser los mesenquimales, los linfoproliferativos o los neuroendocrinos, pero son en su menor proporción, 10%, ¿no? Porque tenemos un 90% de adenocarcinoma. Entonces, este cáncer gástrico puede dividirse también en un tipo intestinal y un tipo difuso. Este es más que todo su composición o su clasificación anatomopatológica. El tipo intestinal. Vamos a formar masas voluminosas. Las células van a formarse en glándulas. Van a tener una formación glandular. Por eso es de tipo intestinal. Como se ven en los intestinos, más o menos así se va a ver las glándulas. Pero el tipo difuso, en su mismo nombre lo dice, es un crecimiento bastante desordenado, puede engrosarse la pared del estómago y tiene unas células características, que son las células en anillo de sello. Son células que tienen una vacuola dentro y su núcleo se ha puesto a la periferia. Y por eso parece un sello, un anillo de sello, así se llama. ¿Y qué pasa en este tipo difuso? Se dice que es más que todo por pérdida de las moléculas de adhesión, la E-caderina.
Esta es la que vamos a recordar aquí. Caderina. ¿Ya? Se pierden las moléculas de adhesión y entre las células no va a haber algo que las adhiera. Entonces, vamos a ver que existe una separación y por lo tanto el crecimiento puede ser desordenado y difuso. Por eso es el tipo difuso. Bien, esa es otra clasificación anatomopatológica. Y tenemos también una clasificación de Seward-Stein que va a más o menos dividirlas en el lugar en donde está creciendo este tumor. El tipo 1 va a ser 1 centímetro por encima de la unión gastroesofágica hasta 5 centímetros de esto. El tipo 2 va a ser propiamente el caries, desde 1 centímetro por encima hasta 2 centímetros por debajo de esta unión gastroesofágica. Y la de tipo 3 ya va a ser desde los 2 centímetros por debajo de la unión hasta los 5 centímetros, abarcando el cuerpo. Esa es la localización y así se divide. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta, chicos? ¿O sí quedó claro? Tenemos diferentes clasificaciones, esas son las que debemos de recordar. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O todo claro? Póngame un like, digan sí, no se entendió ¿Podrías casi. repetir otra vez la clasificación de Seward-Stein? Ya, listo. Entonces, la de Seward-Stein, vamos a pensar en localización. Tipo 1, vamos a, en nuestra mente, ubicar la unión gastroesofágica, ¿no? Entre el cardio y el esófago, allí, es la unión gastroesofágica. Entonces, 1 centímetro por encima de esta unión, hasta los 5 centímetros por encima, vamos a hablar del tipo 1. El tipo 2 va a ser entre 1 centímetro por encima de la unión, más o hasta 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. Aquí es el tipo 2, que son tumores del cardio, principalmente, porque está en medio, ¿no? Y del tipo 3 va a ser 2 centímetros por debajo de la unión, es decir, de aquí, donde acaba el tipo 2, hasta 5 centímetros por debajo de la unión. Aquí va a abarcar el cuerpo. Bien, y ese es el tipo 3. Son solo 3 tipos y es la división en cuanto a localización de los cánceres, en cánceres gástricos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. A ti, a ti. Bien, entonces, la epidemiología. Vamos a ver qué es el quinto cáncer más común a nivel mundial. ¿Ya? Recuerden, quinto. ¿Qué ocurre? Más en hombres que en mujeres, de 2 a 1, edad promedio 60 años. Vamos a recordar a los abuelitos aquí. Y la incidencia es más baja en estos países desarrollados, pero tienen una incidencia más alta en Japón y Corea del Sur. A pesar de eso, la mortalidad es bastante baja en Japón, en Japón sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado la prevención de manera muy buena. Son bastante, siempre, ¿no? Los japoneses son así. Ellos previenen todo. Entonces hacen el tamizaje, hacen endoscopías, entonces pueden también test del briazo, por ejemplo, para el Helicobacter pylori o test del aliento, lo hacen seguido porque tienen una alta incidencia. Entonces la mortalidad ha disminuido bastante en Japón. De aquí de la epidemiología, principalmente quinto cáncer más común a nivel mundial. Antes está el de pulmón, el de mama, el colorectal. Bueno, el colorectal va después. Antes están ellos. Los hombres son más, hay más prevalencia que las mujeres y la edad promedio en que se detecta son 60 años, a los 60 años. Más bajo en Estados Unidos y Canadá, que son países desarrollados, y más alto en Japón. Y en los factores de riesgo, principalmente la cabeza, el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque te puede provocar la lesión premaligna, que era. ¿Cuál era la lesión premaligna? La gastritis crónica atrófica. Ujú, muy bien. Gastritis crónica atrófica. Esta te puede causar, por ejemplo, anemia perniciosa, que también es un factor de riesgo para el cáncer gástrico.
la metaplasia que te causa la metaplasia intestinal, que también es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Entonces, el Helicobacter pylori no solo actúa como un precursor, sino que también las otras consecuencias de esta misma infección pueden causar el cáncer gástrico. La dieta rica en nitratos, en alimentos secos, ahumados, salados y bueno, y parcialmente podridos, mejor dicho, son un factor de riesgo para este cáncer gástrico. Si además comemos menos verduras, también, ¿no? Entonces la dieta es bastante importante aquí. La obesidad también es un factor de riesgo, la edad, mientras más edad hay mayor predisposición, o de repente tener una enfermedad hereditaria, por ejemplo la poliposis adenomatosa familiar, que también se relaciona pero en menor proporción. Esto lo vamos a recordar más que todo en el cáncer colorectal. El tabaquismo también está mal y la infección por el Epstein-Barr, que también puede ser un precursor, o puede juntarse con el Helicobacter pylori y dañar más la mucosa. Entonces, esos son los factores de riesgo. Recordemos la dieta alta en nitratos, una dieta llena en sales, en alimentos secos, ahumados, salados. No, está mal. Es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. El bajo consumo de verduras también es un factor de riesgo. Y a la cabeza el Helicobacter pylori. Bien, ahora sí vamos a la fisiopatología. Principalmente el Helicobacter pylori. Va a causar esta lesión premaligna que les decía, la gastritis crónica atrófica, va a hacer que se liberen citoquinas proinflamatorias, hace acloridria. ¿Por qué? Porque principalmente el Helicobacter pylori ataca bueno, al antro y al cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos a las células parietales, a las células principales. Las parietales van a liberar ¿cuál? El factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Entonces, como hay un daño allí en estas células, vamos a disminuir el ácido clorhídrico y por eso va a haber una acloridria. Reducción del ácido clorhídrico en las secreciones gástricas. Es por eso que es la cloridria. El Helicobacter pylori daña estas células parietales que son principales las del cuerpo, ¿no? Están en el cuerpo, en el antro, y van a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Entonces puede provocar acloridria. Y también pueden disminuir la liberación de factor intrínseco, entonces no puedes absorber bien la vitamina B12, por ejemplo. Por eso la anemia, también una anemia perniciosa puede provocar. Ese es en sí lo que causa el Helicobacter pylori en la gastritis crónica atrófica, que también es un precursor del cáncer gástrico. Y sigue una cascada gradual de eventos, que es la historia natural que les explicaba, la metaplasia, la displasia, y luego se vuelve el cáncer gástrico en sí. Bien, entonces del Helicobacter pylori debemos de recordar cuáles son sus mecanismos de virulencia, cómo va a funcionar. Principalmente la ureasa va a neutralizar el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque va a degradar la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, el amoníaco va a neutralizar el ácido clorhídrico y además va a dañar a estas células del estómago. Entonces, hace un daño a la mucosa y empieza a tener gastritis, por eso la gastritis crónica atrófica, la ureasa. Pero también tiene células, o bueno, moléculas que van a participar en todo este mecanismo a la promoción del cáncer, que van a ser el Ca, la citotoxina A, y el VAC-A. El VAC-A va a ser una molécula vacuolizante, va a formar vacuolas dentro de la célula, va a activar también oncogenes, entonces allí vemos por ese lado es que está yendo el cáncer. El CAF-A va a tener un sistema de secreción de tipo 4, que es aquí, permite la liberación de esta citotoxina a través del Helicobacter pylori hacia afuera, ¿no? Hacia la célula, ¿no? Hacia la mucosa gástrica. Y así empieza a dañarlo. El CAF-A es altamente, ¿cómo se dice? Tumorogénico, o cancerígeno, mejor dicho, cancerígeno. Entonces es altamente virulento el CAF-A, eso vamos a recordarlo para el factor de riesgo, o sea, las cepas que liberan más citotoxina A, que es el CAF-A,
van a ser más virulentas o más riesgosas. Luego tenemos otros factores como proteínas de membrana, VAP-A, VAP-B, SAP-A, todos ellos, pero no son, bueno, son importantes, ¿no? Pero no son tanto aquí, no participan tanto aquí en el cáncer gástrico. Los lipopolisacáridos bueno, y los flagelos, ¿no? Que van a permitir mover al Helicobacter pylori alrededor del estómago. Esta infección provocó la gastritis crónica atrofia. Luego, vamos a ver que asimismo el Helicobacter pylori va a tener estas citotoxinas que les decía, el CAA y el VAC-A. Primero el VAC-A, la vacuolizante. Esta va a activar oncogenes que van a ser mutados y van a liberar, o bueno, van a exagerar esta proliferación. Vamos a recordar este y este. ¿Por qué? Son factores, bueno, este es factor de crecimiento. Y el CTNNB1 va a ser el gen que va a codificar a la beta-catenina. ¿No? Y vamos a ver más adelante cómo participa esta beta-catenina, ¿ya? Pero entonces, esta vaca va a activar a los oncogenes. ¿Cuáles son estos oncogenes? El CTNNB1, que codifica la beta-catenina, y este factor de crecimiento, ¿sí? Entonces van a generar la formación del cáncer, la proliferación, este desequilibrio entre la formación de células, de nuevas células, y la muerte de estas. Entonces hay una mayor proliferación, lo que va a hacer que es el cáncer, ¿no? Gracias a esta mutación. También tenemos al CAF-A. El CAF-A va a provocar, además de esta alteración o mutación, va a provocar inflamación, va a llamar a macrófagos asociados al tumor, es decir, que son macrófagos que van a ayudar al tumor, y alteraciones en el ARN. Estas alteraciones en el ARN o el microARN van directamente a formar el cáncer. Además va a producir especies reactivas de oxígeno, la gastritis crónica atrófica, ¿no? Que va luego a pasar a ser una metaplasia intestinal, va a haber un daño en el ADN, un déficit o una reparación errónea de repente del ADN, formando el cáncer, y además esta hipermetilación que existe va a provocar que se inhiban estos genes supresores de tumores. El CDH1 aquí es lo que debemos de recordar. ¿Por qué? Porque va a codificar a la caderina E o la E-caderina, que era la que yo les explicaba aquí en el tipo difuso, que es una molécula de adhesión. Entonces, permite la adhesión entre estas células, pero si ya no existe, va a haber una mayor facilidad de metástasis, por ejemplo. Este orden difuso de las células permite eso, la E-caderina. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿O todo quedó claro? Sí, gracias. BAC-A, CAF-A son los que debemos de recordar. Debemos llevarnos que activan oncogenes, estos principalmente factores de crecimiento. En los cánceres siempre aumentan los factores de crecimiento, disminuyen los genes supresores de tumores, disminuye la muerte, alteran el ciclo celular. Eso es cómo funcionan todos los cánceres. Bueno, y la alteración en el microARN, este reclutamiento de los macrófagos, es la promoción, ¿no?, del cáncer. Y tenemos alteraciones moleculares en estos receptores tirosina quinasa. ¿Qué es un receptor tirosina quinasa? Bueno, va a ser un receptor que al momento de unirse a su factor de crecimiento va a dimerizarse. Teníamos aquí uno y luego cuando se une vamos a tener dos. Por eso es que tiene esa estructura. El factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, el fibroblastos, todos ellos. Vamos a tenerlos allí. Entonces, principalmente vamos a tener allí los porcentajes de las mutaciones. En mayor cantidad tenemos aquí el CER2,
que es un factor de crecimiento también. Es un receptor tirosina quinasa. Ya, a ver. Entonces, primero les voy a explicar el del medio. Un ratito, chicos, discúlpenme. Ya, ahora sí, disculpen, me están llamando. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. Listo. Este es un factor de crecimiento, el factor de crecimiento epitelial. Entonces, va a liberar, va a hacer diversos mecanismos, va a actuar a nivel del núcleo. El HER2 también. La vía del HER2 es esta, la de PI3K. Lo del medio, más que todo, son mecanismos intracelulares que no es necesario mucho memorizarse, simplemente es saber cuáles son los que están mutando. HER2, mayor proporción, 26%. Va a haber la vía del PI3K, esta vía sí tienes que recordar, PI3K. Luego sigue el AKT, o sea, por eso es que tienes el slash, ¿no? AKT 1 y 2, y luego vas a activar el mTOR, que va a actuar a nivel del núcleo. Va a formar una transcripción de estos genes hacia una proteína. ¿Y cuál es esta proteína? La ciclina D, que actúa en el ciclo celular, el MYC. El MYC va a actuar en la proliferación celular, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEG, y todos estos metaloproteínas a todos 9. Entonces, ¿qué hacen? Dañan, porque las metaloproteínas también generan inflamación, y metaloproteínas de matriz se llama. El factor de crecimiento endotelial vascular, angiogénesis, ¿no? Vas a hacer crecer el endotelio vascular. El MYC, la proliferación celular. Y ciclina D, vas a hacer que a pesar de que esté mutada esta célula, siga el ciclo celular, lo que prolifera y ayuda a la formación del cáncer. Al final formas el cáncer así. Lo mismo es con todo lo demás, con lo del HER también va a ser la vía del RAS, MEC, RK, que eso no se recuerda mucho, ¿no? Y actúan a nivel del núcleo, haciendo que lo mismo, transcribiendo estas proteínas, la ciclina, y los dos factores de crecimiento, promoviendo la proliferación, la supervivencia, no llevar a la apoptosis, la metástasis y la angiogénesis, como la angiogénesis con este factor de crecimiento endotelial vascular. Y así es como la acumulación de estas alteraciones moleculares van a formar el cáncer. Pero existen unas vías que son bastante importantes. Estas vías son la del hipo, WNT, el HET-GHOSH y la del factor de crecimiento transformante beta. La del hipo, simplemente es recordar las primeras, ¿no? FAT1, que va a llevar a todos estos mecanismos intracelulares y al final van a llevar a un aumento de la proliferación, la supervivencia, disminución de la apoptosis y angiogénesis. En cambio, la del WNT, tanto para cáncer gástrico como para cáncer colorectal, es importante recordarlo. ¿Cómo van a actuar? Este WNT es una proteína que se va a unir a su receptor, este receptor que dice allí, Frislet, este Frislet, van a hacer, ¿qué cosa? Van a codificar esta beta-catenina. La beta-catenina es una proteína que va a inducir a que la célula empiece a proliferar. Induce el aumento de la supervivencia, la proliferación, la disminución de la apoptosis, no, sino que más que todo la proliferación y la regeneración de los tejidos, ¿ya? La beta-catenina. Esta regeneración de los tejidos, cuando hay un crecimiento embrionario, es buena, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no, porque ya no necesitas tanto en exceso. ¿Qué pasa? Existe un aumento de la señalización del WNT. El WNT lo que va a hacer es inhibir o degradar a los que degradan la beta-catenina. ¿Y quiénes degradan a la beta-catenina? El APC. Para explicarles de nuevo. Existen mutaciones en los genes que codifican el WNT, lo que hace que aumente la señalización del WNT. Este WNT se va a unir a su Frislet, que es su receptor en la célula,
Y va a ser ¿qué cosa? ¿Cuál es la función del WNT? Inhibir, degradar, mejor dicho, degradar a los genes que degradan o a las proteínas que degradan la beta-catenina. Entonces, como está aumentando esta señalización del WNT, vas a tener más degradación de los que degradan a la beta-catenina. Por lo tanto, esta vía ya no está. Ya no hay degradación de beta-catenina. Y la beta-catenina, ¿qué pasa? Empieza a aumentar, aumentar y aumentar. Y como aumenta, tienes mayor proliferación y regeneración de tejidos, lo que forma el cáncer, porque el cáncer es esta proliferación celular y disminución de la apoptosis. Sobre todo esta proliferación va a ser previa a varias mutaciones, que no necesariamente es una sola, sino que pueden mutar bastantes. Y bien, aquí hubo un lapsus, chicos. Me olvidé del P53, que es la mayor cantidad de mutación en un 45% antes que el HER2. Que recuerden eso. ¿Cuál es la mutación? La primera mutación, bueno, no la primera, sino en la que está mayor cantidad en los cánceres, en este cáncer gástrico. Es decir, se hacen estudios, en la mayoría de gente hay más de esta mutación del P53, que es el guardián del genoma. Y más que todo va a dar esa metástasis, ¿no? Porque ya es el último, el mejor guardián del genoma. Bien, y volviendo a la beta-catenina aumenta la proliferación celular, entonces aumenta la regeneración de los tejidos, por lo tanto tienes el cáncer. ¿En la beta-catenina hay alguna duda, chicos? ¿En la vía del WNT o en otros, en otros? ¿No todo bien? Cáncer es un tema complejo, creo. Bueno, ¿Podría pero otra vez explicar sobre la vía WNT por fin? ya, sí. Entonces, nuevamente, esta es la más importante. Esto tienes que recordar para cáncer gástrico y para cáncer colorectal. Sobre todo en colorectal se ve más esto, así que después también les voy a seguir explicando. Ya. WNT va a ser una proteína que en el cáncer gástrico va a estar mutada, ¿no? Tiene también esta mutación y aumenta esta señalización. Entonces, WNT va a haber varios. Se van a unir a su receptor el Frislet. Y esto va a ser, ¿cuál es la función normal del WNT? Inhibir, degradar a los que degradan la beta-catenina. El APC es un gen que degrada la beta-catenina. Como esta beta-catenina y el APC, no sé si se acuerdan, hay un dibujito bastante conocido que este era el APC. El APC entonces ya no va a existir aquí porque el WNT va a estar degradándolo bastante porque hay un aumento de la señalización. Por lo tanto, como el APC ya no está en menores cantidades y esto degradaba la beta-catenina va a ser de las suyas, va a seguir aumentando porque tiene alguien que está ayudándolo con los que lo degradan. Entonces aumenta la beta-catenina y la beta-catenina era proliferativa, regeneraba los tejidos. Por lo tanto, aumentas las cantidades de células y haces el cáncer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Gracias. Bien, y la otra vía es la Hess-Hodge, que, bueno, aquí recordar el SHH, que es el Hess-Hodge, y va a hacer todos estos mecanismos intracelulares, todas estas cascadas, y va a haber un remodelamiento de la cromatina, por ejemplo, provocando la proliferación. Y la última vía es la del crecimiento, la del factor crecimiento transformante beta, y allí sí, vamos a recordar el SMAD1 y sobre todo el SMAD4. Que la vida hace lo mismo, proliferación, aumento de la supervivencia, disminución de la apoptosis y la angiogénesis. Como la angiogénesis con este factor de crecimiento. Otra de las mutaciones va a ser en la CHD1, en este gen, que codificaba qué cosa? ¿Qué cosa? Una molécula de adhesión. Modificaba la caderina. Sí, la E-caderina. Eso codificaba.
O sea, este gen va a hacer que se transcriba la E-caderina. Pero como hay una mutación aquí, la E-caderina baja, ya no tienes, y entonces ya no tienes moléculas de adhesión, ya no hiciste esto que una entre células. Por lo tanto, va a haber una mayor facilidad de crecimiento y un orden difuso. Por eso se asocia con el cáncer difuso, de tipo difuso, según la anatomía patológica. Y bien, eso es lo importante aquí. Después, tienes todas estas proliferaciones, tienes estas alteraciones y mutaciones genéticas, pero tú también necesitas que tener un microambiente tumoral. Y esto siempre, para que el tumor pueda vivir, esta propia célula del tumor expresa ciertas moléculas para inhibir a las células que lo van a atacar. ¿Y cuáles son estas células que atacan a las células tumorales? El TCD8, que son los citotóxicos, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan en la clase que vi de inmunidad innata y adaptativa, y teníamos bastante de esto. Incluso les hacía preguntas sobre eso en el banqueo, ¿no? El CD28 y CD80, que va a ser una molécula coestimuladora. CD28 en la célula T, y en la presentación del antígeno va a tener esto, ¿no? Su receptor. Bueno, también esto es coestimuladora, pero vamos a recordar el CD28 y CD80, CD80 o CD86, que a cualquiera se puede unir. Bien, entonces la célula tumoral que la tenemos aquí, que es la mala, ¿no? Va a expresar diferentes moléculas. Entre ellas vamos a tener al PDL1. ¿Qué hace este PDL1? Bien, PDL1 significa proteína de muerte celular programada. 1, lo voy a escribir para que no se olviden. Proteína de muerte celular programada 1, de tipo 1, ¿no? Lo que su propio nombre lo dice, proteína de muerte celular. ¿Qué va a hacer esta PDL1? Al unirse al PD1, bueno, el PD1 es la molécula y el PDL1 es el ligando a la molécula. Esto no hay que confundir, porque L de ligando, ¿no? Entonces, va a expresarse en estas células T, el PD1, y el PDL1 va a expresarse en esta célula tumoral. Al unirse, van a enviar una señal que inhibe a la célula T. La inhibe y su consecuencia va a ser reducir esta proliferación de las células T, reducir la producción de las citoquinas y además la capacidad de destruir a esta célula tumoral. Por lo tanto, al expresar, la célula tumoral no debería de expresar este ligando, pero al expresarlo va a confundir a la célula y va a pensar que esta es una célula del cuerpo. Por lo tanto, va a haber una disminución de la producción de citoquinas, va a haber una muerte celular de las células T, disminuyen su actividad, disminuyen su proliferación y esta célula T va a estar inhibida. Ya fue ese mecanismo, ya no puedes atacar a las células. ¿Por qué? Porque lo engañó. Se le dice el pirateo, si no me equivoco, piratea los mecanismos de las células normales. Y además debemos recordar aquí también que no está escrito, me parece. Aquí. Al CTLA4. Este CTLA4 significa proteína 4 del linfocito T citotóxico, ¿ya? También lo voy a escribir. Proteína 4 del linfocito T citotóxico. Es bastante, bueno, T citotóxico porque es en la T, el linfocito T citotóxico, que es el TCD8. Y es la proteína 4, así que es fácil de recordar. ¿Qué hace esta proteína 4? Va a competir. ¿Con quiénes? Con el CD28. Veíamos que era una molécula coestimuladora, ¿cierto? Entonces, esta proteína 4 del linfocito T citotóxico va a competir con su receptor en la célula tumoral. No debería de tener este receptor, ¿no? La célula tumoral, pero la tiene. Entonces, compite con el CD28, se une al CD80, que es el ligando del CD28. ¿Y esto qué va a hacer? Va a bloquear la coestimulación, por lo tanto, no va a haber una respuesta del test citotóxico.
Entonces reduce su activación, reduce su función, entonces ya no cumple con lo que venía a hacer con la célula tumoral, que era eliminarla, ¿no? Y es así como el microambiente tumoral puede hacer que exista un aumento, una mayor proliferación. Bien, ¿hasta allí alguna duda, chicos? He tratado de resumir lo más posible y abarcar la mayoría de cantidad de estas vías. Bien, gracias. Entonces, vamos a continuar ya con la clínica. Vamos a tener que es bastante inespecífica, puedes tener llenura precoz, puedes tener siempre, ¿no? En un cáncer pérdida de peso, puedes tener un síndrome pilórico, una obstrucción, ¿no? Precisamente por este aumento del tumor. Y lo que vas a ver es que es asintomático en etapas tempranas y curables, por lo tanto es bastante agresivo, ¿no? Al momento de detectarlo. Cuando comienzan los síntomas ya está avanzado. Es por eso que en Japón bastante hacen la prevención, ¿no? Nosotros también deberíamos hacer. Los síntomas iniciales van a ser insidiosos, van a ser un malestar epigástrico en la boca del estómago, lo dicen, ¿no? Sensación de dolor, de plenitud después de comer, anorexia, pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso, que son síntomas del síndrome conjuntivo, ¿no? Aumento de náuseas, saciedad precoz, vómitos, si es que hay una obstrucción, disfagia, si es que es un tumor esofagogástrico, ese de tipo 2, ¿no? Estaba tanto en el cardias, en el esófago también tipo 1. Puede haber melena o hematemesis. Esos, por como les digo, son síntomas bastante inespecíficos. Y lo que también debemos de ver aquí es cómo lo diagnosticamos. La endoscopía con biopsia es el gol estándar, ¿no? Vamos a hacer la endoscopía, se hace la biopsia y en la biopsia se puede ver de este tipo intestinal o de tipo difuso. Y ahí vemos, intestinal, vemos como glándulas, ¿no? Una formación de masas voluminosas, eso se va a ver macroscópicamente, y microscópicamente vamos a ver estas glándulas, la formación de glándulas, este es de tipo intestinal. El tipo difuso, no se ven glándulas, no se forman estas masas voluminosas, sino que vamos a tener estas células anillo en sello, que ahí si se viera más grande, se vería. Lo podemos estadificar, el TNM, que es la clasificación más común, ¿no? Y ahí vemos T1, T es tumor, el tamaño, N es el nódulo que está afectado y M si es que hay metástasis a distancia o no. Esto ya lo ve parte por parte. Ahí está detalladito. Y se puede clasificar el 0, estadio 1, 2, 3, 4. También existen otras clasificaciones como la de Borman, que van a hablar si está ulcerada o no. Pero eso no es ahorita lo que debemos de recordar aquí. Y además, ¿cuál es el principal método de metástasis linfática? ¿Ya? Vamos a tener metástasis linfática y allí debemos de recordar ciertos ganglios. Eso sí lo voy a escribir aquí, principalmente el ganglio de Virchow. ¿Dónde está? Este es metástasis, ¿ya? Metástasis linfática. Son ganglios a los que va a ser metástasis estas células tumorales que pueden tener diferentes mutaciones genéticas, ¿ah? No solo que si está mutado el P53, todos son tumores de P53 mutados, no. Puede tener una combinación de varios, por eso es que las terapias para cáncer son no se puede curar el cáncer, precisamente por esto, por estas mutaciones. El ganglio de Virchow, ¿cómo se pronunciará? Es un ganglio supraclavicular. Ay, izquierdo, ¿no? Y el otro ganglio que debemos de recordar es el ganglio de María José, que es un ganglio periumbilical. Periumbilical. Ya está. Eso es lo que, si, si es que les toca exponer, ¿no? Ya lo dicen. Ya, listo. Entonces, diagnóstico, endoscopia con biopsia, puedes ver esto, la estadificación TNM. Y eso es todo en cáncer gástrico, chicos. ¿Qué tal?
¿Alguna duda? ¿O todo quedó claro? ¿Sí? Bien, como quedó claro, entonces les voy a enviar el quiz. Son preguntas sí, sencillas, pero aplicables a lo que hemos visto ahorita, para luego continuar con cáncer colorectal. Así que les voy a enviar el quiz, ¿sí? ¿No? Sí, a ver, la comparto. La comparto, la voy a subir a la carpeta y por mientras la comparto aquí, ¿ya? La voy a descargar mientras ustedes van haciendo el quiz. Sí pueden entrar aquí, lo estoy esperando. Ujú. Listo. Me avisan si pueden entrar o no pueden entrar al quiz. No, chicos, para que podamos responder las preguntas. Ya. Y tenemos el primer participante, que no sale su nombre. Sigan, sigan. Ya, para incentivarlos, a los que ganen, les voy a entregar directamente a su WhatsApp personal. Me mandan su número. María Herrera, muy bien. Y está fácil el quiz. Todo lo que hemos visto. Y luego continuamos con cáncer colorectal. Sí, uno más, uno más. Bueno, todos los demás deberíamos entrar, ¿no? Pero voy a esperar un ratito más. Enviarles allí algunos. Sí, pueden ser libros. Ah, ya recién estoy ingresando. Ya, pues ahí te esperamos.
Sí, ya ingresaron. ¿Alguien más? Ya comenzamos. Ok. Mm, ya, ahora sí. Vamos a empezar. Ya casi, ya casi. Listo. Terminamos. Ya. Muy bien. Felicitaciones a María, Gabriela y Wildon. Le voy a tomar captura, me escribe y también felicitaciones a todos los que participaron. Vamos ahora sí a ver las respuestas. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Seguía compartiendo, pero ya, me confirman. Se ve, sí, ¿no? Sí, se logra ver. Ya. ¿Cuál es un cambio histológico característico del cáncer gástrico? Histológico cambio, calcificación de tejidos blandos, no. Hipertrofia muscular, no. Y la metaplasia intestinal, que era la cascada de Pelayo Correa, ¿no? Gastritis crónica trófica, luego metaplasia intestinal, displasia, posteriormente el cáncer gástrico. Necrosis tubular gástrica, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo más significativo para el cáncer gástrico? Yo les decía, ¿no? Ninguno de estos. Lo único que podría pasar es el alcohol, ¿no? Con tabaco. Pero no. Alta ingesta de frutas y verduras, no, al revés. Eso es bueno. Ejercicio físico regular es bueno, disminuye la obesidad y la obesidad es una enfermedad que provoca una inflamación crónica y la inflamación también empieza a hacer daño, ¿no? Daño en la liberación de eros, todo este proceso. Y puede ser un factor de riesgo en la obesidad. Entonces es bueno hacer ejercicio. La única respuesta es infección por Helicobacter pylori, que va a ser esta gastritis crónica atrás. ¿Cuál de los siguientes genes está comúnmente mutado en el cáncer gástrico y se asocia con un peor pronóstico? Bueno, me faltó decirles que es un peor pronóstico, ¿no? P53, que va a ser metástasis, y por eso un peor pronóstico. También tenemos esta mutación, sí, pero no es la mayor. Les decía que P53 era el mayor porcentaje. Luego le seguía el CAR2, ¿no? Y después este. CARRAS también está mutado y MRS no. ¿Cuál es la vía de metástasis más común para el cáncer gástrico? Linfática, ganglios linfáticos regionales. Y uno de ellos era el de Virchow y el de María José, ¿no? Invasión directa de órganos. También hay diseminación hematógena, pero no es la principal, ¿no? Diseminación linfática. Y aquí, ¿cuál es el nombre del ganglio linfático supraclavicular izquierdo que está agrandado? Puede ser un signo de metástasis de cáncer gástrico, ganglio Virchow. Muy bien, esas fueron las preguntas.
Y espero que quede claro, chicos. Igual cualquier duda que tengan de repente después de leer completamente su paper o de la clase, me escriben nomás y yo estoy con gusto dispuesta a responderles. Vamos ahora a ver el otro tema que es el cáncer colorectal. Listo. Vamos a ver ahora el cáncer colorectal. Uy, ¿qué pasó? Un error acá. Vamos a borrarlo. Yo sigo hablando acá de cáncer gástrico. Bueno, en definición del cáncer colorectal, lo principal es que va a ser, son adenocarcinomas también, los principales, y van a ir a partir de un pólipo adenomatoso. Entonces, esa sería su lesión precursora, ¿no? Su lesión premaligna, un pólipo adenomatoso, que es de alto riesgo de cáncer. Los pólipos adenomatosos. Luego les voy a explicar cómo se dividen los pólipos acá más adelante, pero vamos a ir primero aquí. La definición es un cáncer que puede afectar al colon, o cualquier parte del colon. Casi todos son adenocarcinomas. Principalmente vamos a localizarlos en el sigmoides, luego el ciego y el recto, ¿no? El cáncer colorectal. El pólipo adenomatoso va a ser su lesión maligna, esto se puede transformar, premaligna mejor dicho, se puede transformar a cáncer colorectal y como les decía es el adenocarcinoma. Listo. Tenemos principalmente alteraciones genéticas que pueden ser por este pólipo, como también no ser por el pólipo. Pero vamos a ver primero que el cáncer colorectal es el segundo y tercer cáncer más común en mujeres, el segundo, y en hombres es el tercero. En la edad promedio, mayor de 50 años. Mayor en, bueno, mayor en hombres. ¿Sí? ¿Cuáles son además otros factores de riesgo? Estas enfermedades que vamos a verlo más adelante. Pero tenemos hasta allí la epidemiología, esta es la del paper y yo les he buscado otra epidemiología, bueno, más actualizada, ¿no? De 2020, que es la que encontré. Vamos a tener que en el Perú, vamos a ver que los departamentos con mayor mortalidad de cáncer de colon van a ser Callao, Huánuco, San Martín, Ayacucho, ahí, en este orden. Y con mayor incidencia, Lima, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Cajamarca, ¿no? Solo para el conocimiento general. Y en Estados Unidos, bueno, los casos nuevos de cáncer son esta cantidad y los casos nuevos de cáncer de recto van a ser esta cantidad. Total de muertes, 33.098. Y ahora sí, los factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo esporádicos, es decir, estos cánceres que aparecen simplemente, pero este riesgo va a aumentar si es que tienes familiares que han tenido cáncer de colon. Del 3 al 5% va a aumentar el riesgo, ¿ya? Es el doble de riesgo si es que tienes un familiar que ha tenido cáncer de colon diagnosticado entre los 50 y 70 años. Y el triple de riesgo si es que este familiar ha sido diagnosticado menor a los 50. Y tienes más riesgo si es que han sido dos familiares cercanos, directos, mejor dicho. La edad, como les decía, mayor acá arriba nos dice entre 50 años, también puede ser 45, dependiendo de las literaturas. Y pueden ser esporádicos en la mayor cantidad, más o menos un 95%, 90%. Son cánceres nuevos de colorectal y aumenta el riesgo si ha tenido familiar. Pero también existen síndromes hereditarios que pueden provocar cáncer colorectal. Por ejemplo, el síndrome de Lynch, que es un cáncer colorectal no polipósico. Vamos a tener que las alteraciones genéticas pueden ser polipósicas y no polipósicas. En polipósicas, por el pólipo que está siendo formado.
Y este pólipo va a mutar y va a pasar a ser cáncer colorectal. No poliposa no tiene un precursor que es el pólipo. Entonces allí vamos a entrar en el no poliposo, pósico, vamos a tener al síndrome de Lynch. ¿Ya? Listo. Síndrome de Lynch, ¿cómo se califica? ¿Cómo se clasifica? Bueno, mejor dicho, los criterios de diagnóstico van a ser estos, los de Ámsterdam y los criterios de BTS. ¿Ya? Pero bueno, solo es para conocimiento general, como les digo. Es un síndrome colorectal hereditario. Vamos a tener al síndrome de Lynch. También la poliposis adenomatosa familiar, que era la que les decía también en cáncer gástrico. Poliposis adenomatosa familiar. Esta va a ser por una mutación en el gen APC. ¿Y recuerdan para qué era el APC y la WNT? El APC degradaba la betacatenina y WNT también inhibía esta degradación aquí. ¿Ya? Entonces hay una mutación en el APC. No hay degradación de la beta-catenina, imagínate. Entonces va a haber proliferación celular. También tenemos síndrome de Peutz-Jeghers. Un ratito, disculpe. Ya, listo, seguimos. Entonces tenemos también otros síndromes que van a ser hereditarios, como el síndrome de Peutz-Jeghers, que va a estar relacionado con el pólipo de tipo amartoma. Es otro tipo de pólipo amartoma. También puede ser un factor de riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Otras mutaciones, por ejemplo, la mutación MUT, y antecedentes de estos familiares, ¿no? Esto es importante. Listo. A resaltar el factor de riesgo familiar, el síndrome de cáncer colorectal hereditario, síndrome de Lynch, no polipósico. El polipósico va a ser poliposis adenomatosa familiar y el síndrome Peutz-Jeghers. También tenemos otros factores ambientales que son parte de los factores de riesgo para tener cáncer de colon. La alimentación, el estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, la diabetes mellitus y la ingesta de carnes rojas y procesadas. No comer muchas verduras. Todos estos estilos de vida también son parte importante para la aparición del cáncer gástrico. También podemos resaltar, por ejemplo, otras enfermedades. La fibrosis quística también es parte, y la diabetes, ¿no? Bien, ¿está allí alguna duda, chicos? Una Así quedó bien. pregunta, en los Sí. factores de riesgo en total, los esporádicos de causa genética sería, por los antecedentes familiares sería el principal. Bueno, los principales van a ser los esporádicos, pero claro, no es por causa genética, sino que en el esporádico dentro vamos a tener esta predisposición, vamos a decirle predisposición. Tienes más riesgo, pero a pesar de eso no es hereditario. Cuando hablas de hereditario ya es que tu papá tuvo y sí o sí te va a dar porque tiene herencia de eso. Que allí incluye el síndrome de Lynch, la poliposis y todas estas enfermedades. Entonces, el esporádico es el principal mecanismo o factor de riesgo, pero teniendo ya familia, ¿no? Que ha tenido. Aún así, eso no significa que sí o sí te va a dar, sino que depende del estilo de vida, todo eso. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿O no? Sí, muchas gracias. Ya, tranquilo. Y entonces vamos a ir a la fisiopatología y allí les voy a explicar lo de los pólipos, porque son importantes aquí. La mayoría, como les decía, provienen de un pólipo adenomatoso. Tenemos diferentes tipos de pólipos. Voy a borrar la imagen. Bueno, este es un pólipo, ¿no? Un pólipo. Voy a dejar a un costado y vamos a clasificar a los pólipos. Tenemos pólipos neoplásicos y no neoplásicos. ¿Ya? Dentro del no neoplásico vamos a tener al inflamatorio, pólipo inflamatorio. Ya, bien. Tenemos también dentro de los neoplásicos a los pólipos adenomatosos.
que son estos, adenomatosos. Tenemos también a los pólipos amartoma o amartomatosos también, y los pólipos cerrados sésiles. Pero bien, vamos a hablar primero de este, el pólipo adenomatoso. Vamos a tener el pólipo adenomatoso como tubular, adenoma velloso y túbulo velloso, que va a ser mixto. Esta es solo la forma, no es importante memorizar, pero debemos de ver que es bastante neoplásico, ¿no? Es alto riesgo de neoplasia. Y si está en el colon, cáncer colorectal. Tenemos estos pólipos. También tenemos el pólipo que se creía que no daba cáncer colorectal. Antes solo creían que era un pólipo adenomatoso el que podía dar cáncer colorectal, pero ahora se ha visto que el pólipo o la lesión cerrada sésil, ¿por qué cerrada? Porque va a tener como sierras. Y sésil va a ser porque no tiene un tallo. O sea, tú tienes tus pólipos que pueden ser como un pedúnculo y pueden ser sésil. Directamente se unen a la mucosa, no tienen este cuellito, ¿no? Este es el pedúnculo. Entonces, sésil va a ser esta lesión cerrada sésil, tipo de pólipos cerrados sésil, pueden ser dentro un pólipo cerrado sésil, un pólipo tradicional cerrado o un pólipo hiperplásico. El hiperplásico no va a estar mucho participando en esta neoplasia, sino el pólipo cerrado sésil, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante recordar esta clasificación de los pólipos? Porque van a ser precursores de las neoplasias. Tenemos estos dos precursores, que es el pólipo adenomatoso, que puede ser dentro, el pólipo tubular, pólipo velloso y pólipo túbulo velloso, túbulo velloso. Y también que ahora es un precursor, posible precursor, ¿sí? Es el pólipo cerrados sésil. Ya saben por qué cerrado, porque es como cierras y sésil por la forma, ¿no? El pedunculado va a tener un cuellito y el sésil no. Bien. Y un pólipo de alto riesgo, ¿cómo va a ser? Si su tamaño es más de 1 centímetro y sus características van a ser vellosas, es mayor que si es un adenoma tubular. Entonces, este va a ser alto riesgo, rojito. Y los pólipos adenomas cerrados también son de alto riesgo para cáncer colorectal, ¿no? Tienen más riesgo de ser cáncer colorectal. Listo. Es por eso que es importante recordar los pólipos. Pólipos adenomatosos, dentro tubular velloso y pólipo cerrado, CESI, va a ser bastante de riesgo, ¿no? Alto riesgo. Bien, y la mayoría de estos pólipos que son benignos van a transformarse por ciertas mutaciones, por los factores ambientales y van a provocar el cáncer colorectal. Entonces allí nos dicen, ¿no? Una acumulación que es progresiva, estas mutaciones genéticas, alteraciones epigenéticas, activan estos oncogenes que les hablaba, inactivan genes supresores de tumores, van a hacer que exista una pérdida de esta estabilidad genómica y epigenómica y van a llevar a la formación de estas lesiones colorectales que va a ser de cáncer. Tenemos pólipos dentados que surgen tanto en el colon derecho como en el izquierdo y van a tener diferentes fenotipos. Por ejemplo, el metilador de las islas y presentan mutaciones en el CARRAS, se van a relacionar con el colon izquierdo, y el de la hipermetilación va a ser el del colon derecho. Es solo para ir entrando un poco a esta fisiopatología, ¿ya? Entonces, la progresión de los pólipos va a ser de esta manera. Tenemos estos dos tipos de pólipos, el pólipo adenomatoso, que va a convertirse en cáncer, y el pólipo cerrado. El pólipo adenomatoso, que es el principal, va a ser por una mutación en el gen APC y la señalización también del WNT, que ya les expliqué en el anterior. También puede haber mutación del KRAS, el NRAS, el SMAD4,
el factor de crecimiento transformante beta y el TP53. Acuérdense que el P53 va a hacer o provocar que haya una mayor proliferación, fíjense. Es más, es de peor pronóstico, es de metástasis, aumento de toda esta proliferación. Entonces, lo que les quiero explicar aquí en esta imagen también es que estas vías, las que están en el medio, son vías comunes tanto para el cáncer que se forma a partir de un pólipo adenomatoso como para un cáncer que se forma a partir de un pólipo cerrado, ¿ya? Estas son vías en común. PI3K, que ya es una vía que ya la vimos en cáncer gástrico, el WNT también lo vimos en cáncer gástrico, esta señalización del factor de crecimiento transformante beta también y P56, 53 también. Carras también puede estar mutado, tanto en la vía del pólipo cerrado como para la vía del adenomatoso. Ahí está. Y el BRAF no, el BRAF sí es solo para el pólipo cerrado. Acuérdense de esto. El BRAF solo para el pólipo cerrado. Ya. Y vamos a tener también mutación en este gen de la beta-catenina, CTNNB1. El gen codificaba la beta-catenina. Ya. Y luego existe una proliferación de células a partir de este pólipo, van a haber una formación de estas criptas aberrantes y luego el cáncer colorectal. Así es, simple y sencillo. Y aquí les voy a explicar el gen de la PC para recordar, porque ya les expliqué el otro, y las alteraciones de las mutaciones. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ya. APC es poliposis adenomatosa coli. Así es el nombre. Y es lo mismo que les explicaba, el receptor del WNT. El APC va a ser este complejo que va a degradar a la beta-catenina. Y como existe una mutación en el APC, ya no vamos a tener al APC. Por lo tanto, vamos a ver que la beta-catenina sí hace de las suyas y empieza a haber proliferación. Y es lo que les explicaba en el cáncer gástrico. También podemos tener mutación en el CTNNB1, que les decía que codificaba la beta-catenina. Y esto es en el pólipo cerrado. Acuérdense, pólipo cerrado, beta-catenina, CTNNB1. Pólipo adenomatoso, APC. El poliposis adenomatosa coli. Que va a actuar haciendo esto, ¿no? Degradando la beta-catenina, por lo tanto, beta-catenina a montón. ¿Y qué hace? Proliferación. Listo. Entonces también tenemos una mutación en el gen TCTNNB1 que va a expresar o codificar a la beta-catenina. Y la beta-catenina vamos a ver que existe, ¿no? Aumento de ella, por lo tanto vamos a tener un aumento de la proliferación. Entonces vamos a impulsar la tumorogénesis y vamos a aumentar la proliferación gracias a esta mutación. Pero también no solo necesitas de una sola mutación, sino que existen un acúmulo de mutaciones del CARRAS, del SMAD4, del TP53. Y esto se ve allí, la acumulación de mutaciones y eventos moleculares. Tenemos diferentes mecanismos, la inestabilidad cromosómica, la inestabilidad microsatelital y la vía del fenotipo mitilador de las islas CPG. No sé si se acuerdan en genética que hablábamos bastante de esto, pero más o menos para explicarles así de manera básica, vamos a tener que, por ejemplo, la inestabilidad eh, cromosómica van a ser alteraciones cromosómicas estructurales, por ejemplo, de lesiones, mutaciones en estos genes, eh, y allí va a entrar el CARRAS y el SMAD4, mutaciones, ¿no? Pueden haber mutaciones cromosómicas. Inestabilidad cromosómica va a hablar de mutaciones cromosómicas, que son las de lesiones y también teníamos varias veces. La pérdida de la heterocigosidad, todos estos términos de las lesiones que hay en los genes, la promoción sobre todo de los oncogenes y la reducción de estos genes supresores de tumores. Cuando hablamos de inestabilidad cromosómica, vamos a hablar de los genes. Aumentan los oncogenes y disminuyen los genes supresores de tumores. Y allí hablamos del CARRAS, del SMAD4, del TP53.
el SMAP4 es un gen supresor de tumor. El P53 va a ser el guardián del genoma y el KRAS va a ser un proto-oncogen, que al mutarse va a ser un oncogen. En genética era así, ¿no? Proto-oncogen puede mutarse y pasar a ser un oncogen que va a hacer que exista una proliferación aberrante, por lo tanto va a formar el cáncer. Ya, en cuanto a la inestabilidad microsatelital, vamos a tener que van a haber secuencias, bueno, tenemos microsatélites y estos van a estar alterados. Va a haber una mutación en las líneas germinales de estos microsatélites. Nada más. Van a ver si seguir habiendo mutaciones en el ADN. Y por último, la vía del fenotipo metilador es que va a haber una hipermetilación. Y la hipermetilación va a modificar este ADN, por ejemplo aquí, esta isla no está metilada. Aquí va a haber una metilación normal. Pero si existe una hipermetilación, es decir, grupos metilos en la isla del gen, va a haber una hipometilación global, lo que va a hacer que no se permita la transcripción del gen, vamos a tener células cancerosas y además van a imposibilitar esta transcripción de nuevas proteínas. ¿Ya? Si tenemos una hipermetilación de esto, ya no vamos a tener una transcripción de las proteínas. Por lo tanto, los genes supresores de tumores no van a poder codificar esas proteínas que tendrían que codificar. ¿Sí? ¿Me dejé entender, chicos? ¿O hasta allí alguna pregunta? ¿O de repente, sí o no? ¿Me dicen? ¿Sí? Sí. Más que todo esto es un recordatorio de genética, porque el cáncer es eso. Pero sí o sí, poliposis adenomatosa coli, APC. Esta vía sí tienen que recordar. ¿Qué gen? ¿Cuál codifica? Ya, esto simplemente es para ver qué acumulaciones hay en las mutaciones. Y bien, la clínica y el diagnóstico. Vamos a tener la presentación clínica. Como siempre, este cáncer, al inicio puede ser asintomático, la mayoría también son asintomáticos, pero ya luego puedes tener pérdida de peso, anemia, debilidad, fatiga, estos síntomas conjuntivos, ¿no? Que caracterizan al cáncer en sí, a cualquier tipo de cáncer. También pueden haber anemia ferropénica por estas pérdidas de sangre, también puede haber sangrado, puede haber diarrea, anemia por deficiencia de hierro por estas rectorragias, estas hemorragias gastrointestinales y dolor abdominal también puede ser. Esos son los signos comunes de inicio temprano. Bien, luego también podemos tener su diagnóstico. La colonoscopia con biopsia va a ser la prueba diagnóstica de elección, el gol estándar. Vamos a poder visualizar estas lesiones, este cáncer. Tenemos un tamizaje que es para pacientes asintomáticos, que también va a ser la colonoscopia con biopsia a partir de los 45 años, imagínense. Y para diagnosticarlo, bueno, va a ser la imagen también, el TAC, la tomografía, va a ser para ver la metástasis. ¿Cuáles pueden ser los sitios de metástasis? El hígado, los pulmones. ¿Ya? Bien, eso es todo. Bueno, y también se estadifica con el TNM. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Para terminar con este tema, sí, un recuento de lo que deben de llevarse sí o sí es la, la lesión precursora, pólipo adenomatoso o el pólipo cerrado sésil también. Mayormente son adenocarcinomas, pueden estar en mayor proporción en sigmoides, luego en ciego y en recto. Recto y sigmoides son en la mayor cantidad y el ciego menos. Es, bueno, es el segundo y tercer cáncer tanto en hombres como mujeres, allí respectivamente, más de 45 a 50 años es la proporción de la edad. Después tenemos a la mayor cantidad de esporádicos, pero tienen también un factor de riesgo que es la familia.
Tenemos también hereditarios, entre ellos el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome Peutz-Jeghers, que va a ser por un pólipo matoso, y la enfermedad inflamatoria intestinal, que va a incluir a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Factores ambientales, estilo de vida, todos estos siempre, ¿no? Bien, vamos a ver también que estos dos son los precursores que pueden mutar para convertirse en un adenocarcinoma del colon y tenemos una pérdida de la estabilidad tanto microgenómica como genómica y esto es lo importante aquí. El pólipo adenomatoso, mutación en el pólipo cerrado, mutación en CTNNB1. Tenemos siguientes mutaciones como el KRAS, SMA4, TP53, ¿sí? Para formar el adenocarcinoma gástrico. Y esto es lo que sí o sí debemos de recordar. Bueno, esto ya es una inestabilidad cromosómica, microsatelital y la hipermetilación. Síntomas y diagnóstico, colonoscopia. Bien, bien chicos, eso fue todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final, bueno, por las preguntas, por todo. Y cualquier duda me escriben, me dicen, eso fue todo. Muchas gracias a todos. Me escriben los que ganaron el quiz para mandarles algo.